Fiesta de San Marcos, Evangelista. Primera lectura. Primera de Pedro 5, 5-14. Queridos hermanos, que en su trato mutuo la humildad esté siempre presente, pues Dios es enemigo de los soberbios, y en cambio, a los humildes les concede su gracia. Humíllense, pues, ante la mano poderosa de Dios, para que Él los levante y encumbre en el momento oportuno. Dejen en sus manos todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Estén alerta y no se dejen sorprender, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle con la firmeza de la fe, sabiendo que sus hermanos, dispersos por el mundo, soportan los mismos sufrimientos que ustedes. Dios, que es la fuente de todos los bienes, nos ha llamado a participar de su gloria eterna en unión con Cristo, y después de estos sufrimientos tan breves, los restaurará a ustedes, los afianzará, fortalecerá y hará inconmovibles. Suyos son la gloria y el poder para siempre. Amén. Por medio de Silvano, a quien considero hermano digno de toda confianza, les he escrito esta breve carta para que sepan cuál es la verdadera gracia de Dios y animarlos a permanecer firmes en ella. Los saluda la comunidad de Babilonia, a la que Dios ha elegido, lo mismo que a ustedes. También los saluda mi hijo Marcos. Salúdense los unos a los otros con el beso fraterno. Les deseo la paz a todos ustedes, los que son de Cristo. Palabra del Señor. Evangelio. Marcos 16, 15-20. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los 11 y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice, se salvará, el que se resista a creer, será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído: arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Reflexión. San Marcos, a quien hoy honramos, ciertamente cumplió esta misión que fue encomendada a los apóstoles. Aunque Marcos no era uno de los 12 y es posible que ni siquiera conociera a Jesús mientras caminaba por la tierra, ciertamente cumplió la misión de proclamar el Evangelio al mundo entero al escribir su relato del Evangelio. El Evangelio de Marcos es el más corto de los Evangelios, pero está lleno de detalles. Narra la vida de Jesús de forma vívida y casi sin aliento. Su Evangelio presenta los mensajes centrales de cumplimiento que se encuentran en Cristo, la cercanía de su reino y la necesidad de arrepentirse y creer. Aunque no se sabe mucho sobre Marcos, nuestra primera lectura de la carta de San Pedro escrita a las comunidades cristianas de Asia Menor revela que Marcos era un seguidor de Pedro que se refiere a Marcos con afecto como su hijo. También es probable que Marcos fuera colaborador de San Pablo, Filemón 1:24. Al honrar a este gran evangelista, el testimonio más notable de su obra evangelizadora es el Evangelio que se le atribuye. Aunque ciertamente marcó una diferencia en las vidas de aquellos con quienes trabajó, a quienes predicó en persona y a quienes dio testimonio con su caridad, es sorprendente reflexionar sobre el efecto continuo que su Evangelio ha tenido en el mundo. Mientras piensas en su vida, trata de imaginarlo sentado y escribiendo el relato del Evangelio que tenemos ahora. Mientras lo hacía, nunca podría haber imaginado que las palabras que escribió serían leídas por incontables millones de personas hasta el fin de los tiempos. Para él, estaba cumpliendo solo un pequeño servicio a la gente de su tiempo. Estaba motivado por el deseo de darles a conocer a Jesús, y la mejor manera que sabía de hacerlo era escribiendo la historia de Jesús. Cuando Marcos escribió su Evangelio, podemos estar seguros de que lo hizo no solo por su propio deseo de compartir la vida de Cristo con otros, sino principalmente porque fue inspirado por el Espíritu Santo. El don de Marcos de escribir el Evangelio fue una respuesta a la gracia. Dios le dio esta misión y él escuchó y obedeció. Como resultado, su breve relato de la vida de Cristo se ha convertido en parte del relato más leído en toda la historia de la humanidad. Y no solo eso, también se encuentra entre las historias más transformadoras jamás escritas.
Aunque Dios no te llamará a escribir un relato del Evangelio, te está llamando a una misión particular. ¿Cuál es esa misión? A veces podemos fácilmente pensar que lo que hacemos es insignificante. Pero si lo que hacemos en la vida se hace mediante la inspiración del Espíritu Santo, entonces podemos estar seguros de que Dios usará nuestro pequeño esfuerzo de manera grandiosa. Al igual que San Marcos, es posible que nunca veamos cómo Dios nos usa hasta que entremos en las glorias del cielo. Pero no te equivoques, si tú, como San Marcos, escuchas la voluntad de Dios y actúas en obediencia a Él, entonces lo poco que ofrezcas tendrá consecuencias eternas y transformadoras para el bien de los demás. Reflexiona hoy sobre este sencillo y humilde siervo de Dios. Consideremos el conocimiento limitado de Marcos sobre el alcance que su contribución terminaría aportando al mundo entero. Mientras reflexionas sobre cómo él escribió su relato del Evangelio, reflexiona sobre tu propio llamado de Dios para hacer tu pequeña parte. Sepa que usted también puede convertirse en instrumento del don de la salvación para muchos. La clave es buscar la voluntad de Dios para tu vida y comprometerte a cumplir esa voluntad con pasión e impulso. No te dejes disuadir por la aparente falta de resultados inmediatos. Mantente fiel a tu misión y, desde el cielo, te regocijarás eternamente al ver las formas inesperadas en que Dios te usó. Glorioso Señor Jesús, tú diste a tus seguidores la gran misión de predicar tu Evangelio hasta los confines del mundo. Te agradezco por la forma en que San Marcos respondió a tu inspiración y fue utilizado de manera tan poderosa. Por favor, úsame, querido Señor, como un instrumento de tu gracia para que pueda compartir la misión que tú le has dado a la Iglesia. Jesús, en ti confío.